Personajes insólitos de la historia. Nube Roja. El Sioux que derrotó a Estados Unidos. El 20 de septiembre de 1821, los habitantes de un poblado Sioux de Nebraska pudieron contemplar un extraño fenómeno en el firmamento. Un gran meteorito dejó una brillantísima estela de luz a lo largo del cielo de Norteamérica. Aquel mismo día, nació un niño en el poblado y los padres del bebé, ante la maravillosa coincidencia, decidieron bautizarlo como Mapihualuta. Esto es, nube escarlata o cielo escarlata, quien luego sería conocido como Nube Roja. El poblado donde vino al mundo era un enclave relativamente aislado en el conjunto de la gran nación Sioux, asentado junto al Blue Water Creek, un afluente del río Platte. Era un poblado seguro, no temían la presencia de posibles rivales. Particularmente los aguerridos clanes de la nación Pawnee, quienes tenían sus campos de cultivo al este del río y comenzaban a plantar maíz o judías a principios de la primavera, época en la que se mantenían más ocupados con la agricultura y por lo tanto más tranquilos. Pero en otras épocas del año levantaban sus campamentos y buscaban territorios de caza que no pocas veces interesaban también a los Sioux. Aún así, aunque las partidas de caza Pawnee se acercaban mucho al poblado, el asentamiento solía ser respetado. Cuando Nube Roja nació todavía estaba reciente el recuerdo de aquel día en que los Sioux infligieron una severa derrota a los Cayobas, obligándolos a huir de la región. Para los demás indios, pronto también para los blancos, la sola mención de la palabra Sioux bastaba para infundir respeto, cuando no temor. La nación Sioux se componía de 7 grandes tribus, pertenecientes a 3 grandes grupos, Lakota, Dakota y Nakota, que pese a su amplia dispersión geográfica tenían un origen común y hablaban un mismo idioma. Estaban formalmente unidas por la institución central de la Oceti-Sakowin, los 7 fuegos del Consejo, y en tiempos de crisis podían elegir un gran jefe que los representase a todos, así como reunir un ejército único. De hecho, los Sioux no se llamaban a sí mismos Sioux, sino Lakota, término que significaba aliados. Era costumbre que la elección de un jefe estuviese basada en las 4 virtudes tradicionalmente más apreciadas por los Sioux: valor, fortaleza, generosidad y sabiduría. El primero de esos 3 grupos, el de los Lakota, estaba compuesto básicamente por una gran tribu, la de los Teton o Titunguan, habitantes de las praderas. A los Teton Lakota pertenecieron personajes legendarios como Toro Sentado, Caballo Loco o Ciervo Negro. También perteneciente a esta tribu era el clan Oglala, los que se dispersa, en cuyo seno nació Nube Roja. Su padre, el jefe hombre solitario, fue líder del clan Cui, los que viven apartado. La madre, mujer que camina mientras piensa, era una Lakota norteña. El pequeño no tardó en quedarse huérfano. Cuando apenas estaba empezando a caminar, su padre murió a causa de la adicción a la bebida. Al morir su marido, la mujer que camina mientras piensa llevó al pequeño Nube Roja y sus hermanos a la aldea de un familiar, el viejo jefe Humo, tío materno del niño. Nube Roja creció siendo un joven particularmente dotado para la guerra. Como adolescente destacaba por su aguda inteligencia pero también por su destreza, rapidez y fuerza sobresalientes. Como todos los jóvenes Lakota hubo de realizar largos y duros viajes iniciáticos en los que tenía que demostrar que podía valerse por sí mismo, sobreviviendo sin ayuda en mitad de los más agrestes parajes, y regresando vivo al poblado. Nebraska, 1837. La atmósfera está muy agitada en el poblado Oglala. Los habitantes del poblado están planeando un ataque. Quieren vengar la muerte de uno de sus jóvenes a manos de indios Pawnee. Varios hombres curtidos en 1000 batallas han sido escogidos para la peligrosa tarea y se están discutiendo los detalles de la inminente expedición. En plena reunión se presenta un voluntario inesperado, que apenas tiene edad para hacerse llamar hombre.
El joven huérfano Nube Roja se ofrece para combatir a los Pavni. Tiene solamente 16 años pero insiste en formar parte del comando, causando el asombro de todos los presentes. El asesinado es su primo y él quiere estar allí cuando sea vengado. Todos saben que desea ser un guerrero por encima de cualquier cosa, motivado por diversas razones. Una de las más importantes, guerrear es una de las pocas opciones que tiene para hacerse un nombre entre los Sioux. Su difunto padre no fue un Oglala, y esto es algo que desvirtúa su linaje y supone un obstáculo a la hora de labrarse un futuro en la nación Sioux. Aún peor, su padre murió alcohólico y esto es motivo de vergüenza para la familia. Ahora se dirige hacia su primera batalla. Horas después regresará convertido en uno de los héroes de la triunfante expedición de venganza. Además de matar a 4 Pawnees, los guerreros Sioux se han apoderado nada menos que de 50 caballos del enemigo. Después vendrían otras muchas batallas, especialmente contra los Pavni o los Crow. Para cuando le tocase enfrentarse a los soldados estadounidenses, mucho mejor armados y mejor organizados, Nube Roja ya había acumulado una enorme experiencia en combate. Los Sioux, que solo utilizaban arcos, flechas y lanzas, se vieron obligados a comerciar con franceses e ingleses para conseguir armas. Cuando los primeros blancos se adentraban en territorio indio se trataba por lo general de exploradores, comerciantes de pieles, misioneros y demás pioneros temerarios a quienes los indios recibían con cortesía e interés. La situación, no obstante, cambió cuando los blancos comenzaron a aparecer en mayor número y decididos a asentarse en territorio indio, ejerciendo una presión demográfica creciente que terminaba provocando explosiones incontrolables de violencia. En 1863 se descubrió oro en Montana, por lo que los estadounidenses construyeron la ruta Bosman para conectar la ruta de Oregón con los campos mineros. Vía que facilitaba a toda una nueva oleada de inmigrantes a establecerse en aquel territorio. Eran los últimos territorios de caza vírgenes de la región que todavía no habían sido estropeados por la presencia de los blancos, y allí cazaban diversas poblaciones de Sioux, Cheyennes y Arapajos. Ante el nuevo atropello, las 3 naciones indias formaron una coalición para defenderse reuniendo a unos 2000 guerreros dispuestos a impedir que aquel territorio fuese también invadido. Los convoys comerciales de las nuevas rutas empezaron a ser acosados por partidas de indios que atacaban y desaparecían rápidamente. Los indios se ocupaban particularmente en interceptar la mayor cantidad posible de correo postal, para entorpecer la coordinación del avance estadounidense. En 1865, tras más de año y medio de constante asedio de los Sioux, Cheyennes y Arapahoes, el comandante estadounidense de la región, Mayor General Grenville Dodge, envió una expedición de 2.700 soldados para intentar castigar a los díscolos nativos. Nube Roja, que hasta entonces solamente había combatido contra otros indios y nunca contra el hombre blanco, rápidamente se puso al frente de la contraofensiva. Las tropas al mando de Patrick Connor derrotaron a los Arapaho en la batalla del río Tang. La batalla finalizó la capacidad de los Arapaho de hacer la guerra en la ruta Bozeman, pero la expedición no pudo llevar a los Lakota a la batalla. En la primavera de 1866, el gobierno de Estados Unidos pidió una reunión con los Lakota y Cheyenne del norte en Fort Laramie. Los funcionarios querían discutir un tratado para obtener un derecho de paso para los colonos inmigrantes a través del territorio del río Powder y también para establecer puestos militares para proteger la carretera. Aunque la conferencia estaba en sesión, el coronel Henry B. Carrington, al mando del 18º Regimiento de Infantería, llegó a Laramie con unos 1.300 hombres y materiales de construcción. Tenía órdenes de establecer fuertes en el territorio del río Powder.
La Comisión de Paz de Estados Unidos fue negociada en mala fe con los Lakota y Cheyenne del norte. Ofrecieron anualidades para aliviar el hambre cercana, pero mantuvieron en secreto los planes de construir fuertes a lo largo de la ruta Bozeman. Dal Naif, estrella de la mañana, firmó el tratado para los Cheyenne del norte. Nube Roja se indignó debido a que el ejército estaba trayendo tropas antes que los Lakota accedieran a un puesto de control militar por la zona. Nube Roja y sus seguidores dejaron la reunión en señal de protesta, nunca firmaron el tratado y prometieron resistencia a cualquier blanco que trataran de utilizar el camino o que ocupara el territorio del río Powder. A pesar de estas advertencias, el coronel Carrington entró en el territorio del río Powder con 750 hombres. Restauró el fuerte Reno y construyó 2 fuertes más a lo largo de la ruta Bozeman. Bandas de Lakota, Cheyenne y Arapaho operaban en la zona bajo el liderazgo de Nube Roja y empezaron a hostigar los fuertes. Los indios llegaron a bloquear por completo la ruta Bozeman, atacando a las cuadrillas para recoger leña, los carteros, los emigrantes y los comerciantes. Carrington tenía suficientes tropas solo para proteger sus puestos y los trenes de suministros. No era capaz de proporcionar escoltas a los emigrantes en el camino o participar en operaciones agresivas. En noviembre de 1866, los capitanes William J. Fetterman y James Powell llegaron con refuerzos al fuerte Peel Kearny, uno de los 3 construidos por Carrington. En la mañana del 21 de diciembre de 1866, el tren de madera fue atacado de nuevo. Carrington envió un grupo de socorro al mando de Fetterman y otro teniente llevó a la caballería. Fetterman rápidamente se dirigió hacia el norte y cruzó las montañas hacia Lodge Trail Ridge, una cresta montañosa en las montañas Bighorn en Wyoming. Unos minutos después de su partida, un grupo señuelo Lakota Oglala, incluyendo al guerrero Caballo Loco, apareció en Lodge Trail Ridge. Fetterman mordió el anzuelo. Él y sus compañeros corrieron hacia abajo en dirección del valle. El grupo de la caballería bajó la cresta más allá de la infantería hacia donde 1000 a 3000 indios estaban ocultos. Cuando los Cheyenne y Oglala saltaron de su escondite, los soldados no tenían escapatoria. Ninguno de ellos sobrevivió. La batalla se llamó la Batalla de los 100 asesinado por los indios, y la masacre de Fetterman por los soldados. Posteriormente, el gobierno decidió enviar comisionados de paz a Fort Laramie en la primavera de 1868. Nube Roja se negó a reunirse con ellos hasta que el ejército abandonara los fuertes. En agosto de 1868 Nube Roja firmó el Tratado de Fort Laramie que creó la Gran Reserva Sioux. Nube Roja fue el único jefe indio americano de la historia en derrotar al ejército de Estados Unidos en una guerra, obligando al gobierno a procurar la paz bajo los términos impuestos por él. Con ello los nativos americanos no habían ganado una batalla, sino una guerra por la tierra y su supervivencia. Y llegaron a reclamar el control sobre una quinta parte de lo que serían los Estados Unidos y lograron reunir un ejército de más de 3000 feroces guerreros. El gran jefe Nube Roja falleció por causas naturales el 10 de diciembre de 1909 a los 87 años. Murió pacíficamente mientras dormía en su hogar dentro de la reserva india de Paine Ridge, en Dakota del Sur.